Bien, estamos en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33, con la interrogante: ¿quién es Jesús? ¿Será el Hijo de Dios? Hemos dicho que uno de los títulos más notables aplicados a Cristo es el de Hijo de Dios. Por ello estamos viendo Lucas 1, 26 al 33. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 26, repito: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Continuemos. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Repito: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Este es el versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba: ¿qué salutación fue esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Pregunta número 1. ¿Qué fue? ¿Quién fue? Perdón. ¿Quién fue el primero en llamar a Jesús Hijo del Altísimo o Hijo de Dios? ¿En qué ocasión? En dos ocasiones el mismo Dios se refiere a Jesús llamándolo su Hijo. ¿Cuáles fueron estas dos ocasiones? Revise Mateo 3, versículos 3 al 17 y Mateo 17, versículos 1 al 8. Le dejamos a usted la lectura. Satanás lo llamó Hijo de Dios cuando tentó a Jesús en el desierto. Lee Mateo 4, versículos 3 y versículo 6. Mateo 4, lo mencionamos hace un rato en nuestro estudio, el primer estudio de la mañana. Vamos a Mateo 4 otra vez. Mateo 4, versículos 3 y 6. Dice Mateo 4, versículo 3. Y llegándose a él el tentador, dijo: si eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Versículo 6. Y le dicen: si eres Hijo de Dios, échate abajo. Escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. La pregunta que surge es la siguiente: ¿en qué sentido y por qué utilizó Satanás esa expresión? Y la última pregunta: ¿qué milagro hizo que los discípulos llamaran a Jesús Hijo de Dios? Lee Mateo 14, 22 al 33. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a la gente. Y despedidas las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas,
porque el viento era contrario. Bien, termino la cita. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar, sobre la mar, y los discípulos viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, calmad, confiad, perdón, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. La segunda parte de nuestro estudio se basa en el icono conozcamos un poco más, el Mesías. Más que cualquier otra cosa, fue la fe en el Mesías lo que unió a los discípulos como raza a través de los siglos y constituyó la base para su experiencia como nación. La esperanza mesiánica es el tema central del Antiguo Testamento, desde el anuncio de un redentor, Génesis 3:15, hasta la promesa de uno que vendría delante de él para preparar el camino, Isaías 40, versículos 3 al 5, Malaquías 4, versículo 5. Los escritores de los evangelios se refieren con frecuencia a las profecías del Antiguo Testamento como cumplidas en Jesús de Nazaret. Diccionario Bíblico Adventista, página 632. Amigos, hasta aquí el texto original para el día jueves de la lección 3 de este fundamento del edificio espiritual del verdadero cristiano, basado en la guía de estudio de la Biblia de escuela sabática para nuevos creyentes. A continuación, veamos el análisis de esta lección. Este análisis se centra en el título central de Jesús como el Hijo de Dios, explorando su significado teológico y su revelación divina y humana. Mensaje principal. Estamos en la dimensión espiritual. La lección establece firmemente la divinidad de Jesús a través del título Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. Este es un concepto fundamental del cristianismo. La lección destaca que esta identidad no es una invención humana, sino una revelación celestial iniciada por el ángel Gabriel en el anuncio a María, confirmada por Dios Padre en dos ocasiones clave, bautismo y transfiguración, e incluso reconocida, aunque con malicia, por Satanás. Finalmente, los discípulos lo reconocen a través de sus milagros. Aplicación espiritual. El texto te invita a aceptar la verdadera naturaleza. Reconocerlo como hijo de Dios no es solo una creencia teológica, sino la base de una relación personal con Él. Implica entender su autoridad divina, su origen celestial y su papel como Rey eterno, el trono de David y un reino sin fin. Esta verdad eleva a Jesús por encima de un simple profeta o Mesías terrenal, invitándole
a adorarle y a confiar plenamente en su poder y autoridad sobre todas las cosas. Ahora veamos la dimensión mental. La lección desafía a la mente a procesar un concepto extraordinario como la filiación divina, a discernir las diferentes motivaciones detrás del uso de este título. Mensaje principal. El texto te obliga a considerar cómo el título Hijo de Dios es percibido y utilizado por diferentes actores. Ángel Gabriel lo usa como una declaración de la verdadera identidad y destino de Jesús. Dios Padre lo usa como una afirmación de su relación única con Jesús y su aprobación. Satanás lo utiliza como un desafío y una tentación, intentando sembrar duda o provocar una demostración de poder fuera de la voluntad divina. Su pregunta, si eres hijo de Dios, revela una estrategia mental de manipulación. Discípulos llegan a esta conclusión mentalmente después de presenciar un milagro que desafía la lógica humana, caminar sobre el agua, lo que los lleva a exclamar, verdaderamente eres hijo de Dios. Aplicación mental. La lección te entrena en el discernimiento, te reta a no aceptar las afirmaciones sobre Jesús sin examinarlas y a reconocer que no todas las menciones de Hijo de Dios tienen la misma intención. Te anima a pensar críticamente sobre las motivaciones detrás de lo que escuchas y a buscar la verdad revelada por Dios mismo y confirmada por las obras de Jesús. Pasemos ahora a la dimensión física. Aunque el enfoque es celestial y mental, el texto presenta manifestaciones físicas concretas que dan testimonio de la identidad de Jesús. Mensaje principal. La encarnación de Jesús. Concebirás en tu seno y parirás un hijo. En el evento físico y material fundamental que hace posible que el Hijo de Dios viva entre los hombres. Además, es el evento físico y material fundamental que hace posible que el Hijo de Dios viva entre los hombres. Además, las acciones físicas de Jesús y la respuesta física de la creación atestiguan su identidad divina. Aplicación físico-mental. Primero, nacimiento y humanidad. La lección enfatiza que el Hijo de Dios se manifestó en un cuerpo físico, un milagro biológico que tuvo un impacto tangible en la historia de la humanidad. Recuerden que para este milagro no hubo intervención humana. José no había conocido a María hasta este entonces. Milagros y poder sobre la naturaleza. El caminar de Jesús sobre el agua es una demostración física de su autoridad divina sobre las leyes naturales. Esto provoca una respuesta física y emocional de asombro en los discípulos que se postran en adoración. Provocó la pregunta de Pablo, si eres hijo de Dios, haz que yo camine también sobre el agua. Enfrentar la tentación. La tentación de Satanás, aunque es un desafío espiritual, se expresa en términos materiales. Hacer pan de piedra, echarle abajo. Esto te enseña que la fe en la divinidad de Jesús te da el poder para resistir las tentaciones que se manifiestan en el ámbito físico y material de tu vida. La lección implícitamente te llama a una respuesta de adoración física, postrarse, cuando reconoces su poder manifestado en el mundo. Amigos, hasta aquí
el análisis tridimensional de la lección del jueves. ¿Quién es Jesús? ¿Será el Hijo de Dios? A continuación, quiero invitarte para que nos acompañes con la lección del viernes, que tendrá 3 partes. La autoevaluación con 3 preguntas, las para estudiar y meditar con una serie de 7 versículos y el último icono para saber más. ¿Qué dice Google del término Jesús? Te espero mañana para que estudiemos los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano, basado en la guía de estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para nuevos creyentes en las huellas de Jesús. Oremos. Gracias, Señor, le damos por acompañarnos en esta preparación de este material y su debida presentación. Oramos por los que están conectados, la hermana Nora Santos, sus hijos, su hermana Gladys. Oramos, buen Dios, por la hermana Ramona Cruz, la hermana Elena en Nueva York, los hermanos Valderamar y su equipo, 120 siervos allá en Venezuela. Oramos, buen Dios, por la hermana Rosa Palomeque, el hermano César Rey, el centurión, todo su equipo, Yarpis, por Rubén, por Arturo. Oramos, buen Dios, por los muchachos que están siempre siguiéndonos en las redes sociales. Oramos, buen Dios, por la misión a nivel mundial y a nivel local en Jesús. Amén. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozoso, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Bendiciones. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendiciones.